¿Alguna vez has mirado un enorme barco cruzando el océano y te has preguntado por qué casi todos tienen la parte inferior pintada de color rojo? Es un detalle que millones de personas ven, pero muy pocas realmente entienden, porque a simple vista parece solo una decisión estética, un toque de color, una tradición marítima, algo que simplemente siempre ha estado ahí. Pero la verdad es mucho más sorprendente. Ese color rojo no está ahí para verse bonito. No está ahí por casualidad, y tampoco es únicamente una costumbre antigua. En realidad, esa franja roja esconde una solución silenciosa a uno de los mayores problemas que cualquier barco enfrenta desde el momento en que toca el agua. Un problema tan pequeño al principio que puede terminar costando millones. Y lo más increíble es que la respuesta no tiene que ver solamente con pintura, sino con biología, química, ingeniería y siglos de experiencia en el mar. Durante cientos de años, marineros de distintas partes del mundo notaron algo extraño. Los barcos nuevos navegaban rápido, pero con el tiempo comenzaban a volverse lentos, mucho más lentos. Al principio nadie entendía por qué. Las velas estaban bien, la estructura estaba intacta, la carga era la misma, y aún así el barco parecía luchar contra el agua, como si el océano intentara detenerlo. Lo que descubrieron después cambió para siempre la forma en que se construyen los barcos. Y hoy vas a descubrir por qué algo tan simple como el color rojo puede marcar una enorme diferencia entre un barco eficiente y un barco condenado a perder velocidad, dinero y seguridad. Porque detrás de ese color existe una historia fascinante que casi nadie conoce. Y después de ver este video, nunca volverás a mirar un barco de la misma manera. Parte 1. El enemigo invisible bajo el agua. Para entender por qué los barcos se pintan de rojo bajo la línea del agua, primero debemos hablar de algo que no se ve desde el puerto. Un enemigo silencioso, lento, pero increíblemente destructivo. Y ese enemigo vive pegado al casco. Cuando un barco entra al mar, no importa si es pequeño o gigantesco, no importa si es nuevo o antiguo, no importa si es militar o comercial. Desde el primer momento la naturaleza comienza a reclamarlo. En cuestión de horas, una capa microscópica de bacterias empieza a cubrir la superficie sumergida del casco. Es tan fina que nadie puede verla, pero es el primer paso de un problema mucho mayor. Después aparecen algas diminutas, luego organismos marinos más complejos. Y finalmente llegan criaturas como percebes, mejillones y moluscos. Poco a poco, el casco limpio comienza a transformarse. Lo que antes era una superficie lisa diseñada para cortar el agua con facilidad, se convierte en una pared rugosa llena de vida marina. Y eso cambia todo, porque el océano puede parecer suave desde arriba, pero para un barco, moverse a través del agua ya requiere una fuerza enorme. Ahora imagina intentar deslizar una mano por el agua. Es fácil. Luego imagina hacerlo usando un guante cubierto de piedras. Eso es exactamente lo que le ocurre a un barco cuando su casco se llena de organismos. Cada pequeño ser marino añade resistencia, y aunque uno solo parece insignificante, millones de ellos pueden convertir un barco veloz en una máquina pesada y torpe. Los marineros antiguos lo notaban claramente. Al principio del viaje el barco respondía rápido, giraba mejor, avanzaba con menos esfuerzo, pero semanas después parecía más lento, más pesado, más difícil de controlar, y durante siglos esto fue un misterio. Algunos creían que era culpa del clima, otros pensaban que el barco estaba mal diseñado. Algunos incluso culpaban a supersticiones del mar, pero la respuesta estaba justo debajo de ellos, pegada al casco. Lo más increíble es que estos organismos no solo reducen la velocidad, también aumentan el consumo de combustible. Un barco con el casco cubierto necesita más potencia para avanzar. Eso significa más carbón en el pasado, más diésel en el presente y mucho más dinero perdido. En barcos gigantes, una pequeña capa de incrustaciones puede aumentar el consumo de combustible en cantidades enormes. Y cuando hablamos de barcos comerciales que cruzan océanos enteros, esa pérdida puede convertirse en millones al año, todo por culpa de criaturas diminutas. Y ese fue el momento en que los ingenieros entendieron algo crucial. Si querían que los barcos sobrevivieran al mar, tenían que encontrar una forma de proteger la parte sumergida, no solo del agua, sino de la vida que existe dentro de ella. Y así comenzó la búsqueda de una solución que cambiaría la historia naval para siempre. Parte 2. El descubrimiento que cambió la navegación. Durante siglos, los constructores navales probaron casi todo para proteger los cascos. Algunos cubrían la madera con alquitrán,
Otros usaban aceites, algunos colocaban láminas metálicas y muchos simplemente aceptaban que los barcos perderían rendimiento con el tiempo. Pero ninguno de esos métodos resolvía el problema por completo. La naturaleza siempre encontraba la manera de volver, y cuanto más tiempo permanecía un barco en el agua, peor se volvía la situación. Entonces apareció un descubrimiento inesperado. Los marineros comenzaron a notar que ciertos metales parecían repeler la vida marina, especialmente uno, el cobre. Cuando partes del casco tenían contacto con cobre, menos organismos lograban adherirse. Era como si el metal creara una barrera invisible. Los percebes no crecían igual, las algas no se acumulaban con la misma intensidad, y el casco permanecía más limpio durante mucho más tiempo. Para la época, aquello parecía casi mágico, pero en realidad era pura química. El cobre liberaba pequeñas partículas en el agua que resultaban tóxicas para muchos organismos marinos. No dañaban al barco, pero sí dificultaban que la vida marina se instalara sobre él. Y eso representó una revolución. Por primera vez existía una forma real de combatir el problema. En algunos barcos antiguos comenzaron a colocar placas de cobre en la parte inferior del casco, y los resultados fueron impresionantes. Los barcos podían navegar durante más tiempo, mantenían su velocidad, consumían menos recursos y requerían menos mantenimiento. En rutas largas, eso podía significar la diferencia entre llegar primero o quedarse atrás. Y en épocas de guerra, esa diferencia podía decidir una batalla. Un barco más rápido significaba ventaja, más control, mayor supervivencia. No pasó mucho tiempo antes de que muchas flotas empezaran a adoptar esta tecnología, pero había un problema. Cubrir un barco entero con cobre era extremadamente costoso. Muy pocos podían permitírselo. Así que surgió una nueva idea. En lugar de cubrir el casco con metal sólido, ¿por qué no mezclar cobre dentro de una pintura? Esa idea cambió todo. Los fabricantes comenzaron a desarrollar pinturas especiales que contenían compuestos de cobre. Y esas mezclas tenían algo en común. Su color natural era rojizo. No porque alguien quisiera que fueran rojas. No porque fuera elegante. No porque fuera una tradición, simplemente porque los ingredientes químicos producían ese tono. Y así, sin buscarlo, nació uno de los detalles más reconocibles de cualquier barco del mundo. La parte inferior roja, una señal silenciosa de protección, una capa diseñada para luchar contra el océano, y una de las soluciones más ingeniosas creadas por la ingeniería naval. Pero lo más sorprendente es que el rojo no solo protegía contra organismos marinos, también ayudaba a revelar otro enemigo aún más peligroso, la corrosión. Y eso haría que esta pintura fuera todavía más importante de lo que muchos imaginaban. Parte 3. El rojo como escudo contra la corrosión. Aunque muchas personas creen que el color rojo bajo los barcos solo sirve para evitar que se peguen organismos marinos, la realidad es que esa pintura cumple una función todavía más importante. Protege al barco de destruirse lentamente desde abajo, porque el océano no solamente está lleno de vida, también es un ambiente extremadamente agresivo. El agua salada es uno de los mayores enemigos del metal. Cuando el acero permanece en contacto constante con el mar, comienza un proceso químico silencioso, lento, invisible al principio, pero devastador con el paso del tiempo. Ese proceso es la corrosión. En términos simples, el metal empieza a oxidarse, se debilita, pierde resistencia, y poco a poco puede comprometer toda la estructura del barco. Lo más peligroso es que esto ocurre en la parte menos visible, debajo del agua, justamente donde la mayoría de las personas nunca mira. Por eso los ingenieros navales entendieron algo esencial. Si querían que un barco durara años o incluso décadas, debían proteger el casco desde el primer día. La pintura roja ayudó a resolver ese problema. Las primeras fórmulas contenían materiales anticorrosivos que actuaban como una barrera entre el metal y el agua salada. En lugar de permitir que el mar tocara directamente el acero, la pintura absorbía ese desgaste. Era como una armadura sacrificable, una capa diseñada para dañarse primero y salvar la estructura principal. Y esa idea fue brillante, porque reparar pintura es costoso, pero reemplazar partes del casco puede ser muchísimo peor. En barcos gigantes, un pequeño punto de corrosión puede expandirse lentamente hasta convertirse en una reparación millonaria. Y si no se detecta a tiempo, incluso puede poner en riesgo la seguridad de toda la embarcación. Por eso la parte sumergida del barco recibe tanta atención. No es simplemente pintura, es una línea de defensa. De hecho, durante el mantenimiento, una de las primeras zonas que inspeccionan
Los técnicos es precisamente esa franja roja, porque cualquier cambio en su aspecto puede revelar problemas ocultos. Si el color se desgasta demasiado, si aparecen manchas extrañas, si ciertas zonas muestran daño irregular, todo eso puede indicar que el casco necesita atención urgente. En algunos casos, la pintura roja funciona como un sistema de advertencia visual, una señal para detectar problemas antes de que se conviertan en una amenaza real. Y eso significa que ese color no solo protege, también comunica. Le habla a quienes conocen el mar, les dice cuándo el barco está sano y cuándo podría estar en peligro. Lo sorprendente es que muchas personas ven ese rojo como un detalle decorativo, pero para los expertos representa algo muy distinto. Representa tiempo, dinero, seguridad y supervivencia, porque en el océano, ignorar pequeños detalles puede convertirse en un gran error. Y en el caso de los barcos, esa delgada franja roja puede ser la diferencia entre un viaje seguro o un problema enorme escondido bajo el agua. Pero con el paso del tiempo, la ciencia descubrió que algunas de aquellas pinturas antiguas también tenían un lado oscuro, y eso obligó a la industria naval a cambiar nuevamente. Parte 4. El problema ambiental que nadie esperaba. Durante décadas, la pintura roja funcionó tan bien que se convirtió en una norma casi universal. Parecía la solución perfecta. Mantenía el casco limpio, reducía el consumo, protegía el metal y extendía la vida útil del barco. Pero había un problema que tardó mucho tiempo en hacerse evidente. Esa misma pintura que protegía al barco también estaba afectando al océano. Las antiguas pinturas antiincrustantes liberaban sustancias químicas de manera constante. La idea era simple: soltar pequeñas cantidades de compuestos tóxicos al agua para impedir que los organismos se pegaran al casco, y durante años nadie cuestionó demasiado esa práctica, porque funcionaba. Pero con el tiempo, los científicos empezaron a notar algo preocupante. En puertos muy transitados, algunas especies marinas estaban desapareciendo. Otras mostraban deformaciones, y ciertos ecosistemas comenzaban a alterarse. La causa estaba relacionada con los químicos liberados por miles de barcos al mismo tiempo. Uno de los compuestos más controvertidos fue el tributilestaño, conocido como TBT. Era extremadamente efectivo, quizás demasiado. Impedía casi por completo que los organismos crecieran en los cascos, pero también podía afectar gravemente a animales marinos, incluso en concentraciones muy pequeñas. Lo que parecía una solución tecnológica terminó convirtiéndose en una amenaza ambiental. Y cuando se comprendió el alcance del problema, comenzaron las restricciones. Organizaciones internacionales empezaron a prohibir muchas de esas sustancias. La industria naval tuvo que adaptarse. Los fabricantes comenzaron a desarrollar nuevas pinturas, más seguras, más modernas, menos dañinas para el ecosistema. Algunas usan biocidas menos agresivos, otras crean superficies tan lisas que los organismos simplemente no pueden adherirse con facilidad, y algunas incluso imitan la piel de ciertos animales marinos, como los tiburones, porque la piel del tiburón tiene una textura microscópica especial que dificulta la acumulación de microorganismos. La naturaleza, una vez más, inspirando a la ingeniería humana. Lo interesante es que aunque la tecnología cambió, muchos barcos siguieron manteniendo el color rojo, ya no necesariamente por la misma fórmula, sino porque el rojo ya se había convertido en una tradición visual del mundo marítimo. Es decir, el color sobrevivió incluso cuando la química cambió, y eso demuestra algo fascinante. A veces, una solución técnica termina convirtiéndose en un símbolo. Hoy, cuando vemos esa franja roja bajo un barco, estamos viendo más de un siglo de evolución naval. Estamos viendo la historia de cómo la humanidad aprendió a proteger sus embarcaciones, sin destruir el océano en el proceso. Pero todavía queda una pregunta. Si hoy existen nuevas tecnologías, ¿por qué tantos barcos siguen usando rojo? La respuesta tiene que ver con algo mucho más humano de lo que imaginas. Parte 5. ¿Por qué el rojo sigue siendo el color del mar? Hoy en día, los ingenieros pueden fabricar pinturas en casi cualquier color. Negro, azul, verde, gris, incluso recubrimientos casi invisibles. Entonces surge una pregunta lógica. Si la tecnología ya cambió, ¿por qué el rojo sigue dominando debajo de tantos barcos? La respuesta mezcla ciencia, tradición y psicología. Primero está la costumbre. Durante generaciones enteras, marineros, constructores y compañías navieras asociaron el rojo con protección. Era el color que funcionaba, el color confiable, el color conocido,
Y en una industria donde la seguridad es vital, cambiar tradiciones no siempre ocurre rápido. Cuando algo ha funcionado durante décadas en medio del océano, muchas empresas prefieren mantenerlo. Pero también existe una razón práctica. El rojo hace que ciertos desgastes sean más fáciles de detectar. Las marcas, los arañazos, las zonas donde la pintura empieza a desaparecer. Todo puede notarse con mayor claridad durante las inspecciones. Eso ayuda a identificar problemas antes de que empeoren. Además, bajo el agua, el color rojo desaparece más rápido que otros colores. A cierta profundidad, el rojo se vuelve oscuro y casi negro. Eso significa que visualmente puede ayudar a disimular ciertas manchas o acumulaciones mientras el barco está en el mar. Es una ventaja pequeña, pero útil. Y luego está el factor humano. El rojo transmite fuerza, transmite advertencia, transmite resistencia. Aunque muchas personas no lo piensen conscientemente, ese color genera una sensación de robustez. Y para un barco gigante enfrentando el océano, esa imagen importa. No solo para quienes lo construyen, también para quienes lo observan. Con el tiempo, el rojo dejó de ser solamente una fórmula química. Se convirtió en parte de la identidad visual de los barcos. Una señal silenciosa que dice, este casco está preparado para enfrentar el mar. Lo curioso es que millones de personas ven esa franja roja sin imaginar todo lo que representa. Ven un color, pero detrás hay siglos de experimentos, errores, descubrimientos y adaptación. Es uno de esos detalles que parecen insignificantes hasta que conoces la historia completa, y cuando entiendes la razón real, ese simple color deja de parecer un adorno. Se convierte en una de las decisiones más inteligentes de la ingeniería naval moderna. Pero todavía queda algo sorprendente por descubrir, porque en algunos barcos del futuro, el rojo podría desaparecer por completo. Parte 6. Los barcos del futuro podrían no ser rojos. Aunque el rojo ha dominado la parte inferior de los barcos durante generaciones, la industria naval está entrando en una nueva era. Una era en la que la tecnología podría cambiar por completo la apariencia de los barcos que veremos en el futuro. Los ingenieros modernos ya no solo buscan proteger el casco, ahora también intentan hacerlo más eficiente, más ecológico y mucho más inteligente, y para lograrlo, están desarrollando recubrimientos avanzados que funcionan de maneras sorprendentes. Algunas nuevas pinturas ya no dependen de sustancias tóxicas para repeler organismos marinos. En lugar de eso, crean superficies extremadamente lisas, tan lisas que algas, percebes y microorganismos simplemente no logran adherirse con facilidad. Es como intentar caminar sobre hielo pulido. No hay dónde sujetarse. Otras tecnologías van todavía más lejos. Algunos científicos están estudiando la piel de animales marinos como tiburones y delfines. Estos animales nadan durante toda su vida sin que casi nada se pegue a su piel. La razón está en su estructura microscópica. Su superficie tiene patrones diminutos que reducen la fricción y dificultan la acumulación de organismos. Ahora los ingenieros están intentando copiar esa misma idea en los barcos. A esto se le conoce como biomimética, es decir, imitar soluciones que la naturaleza perfeccionó durante millones de años. Los resultados son prometedores. Un casco más limpio significa menos resistencia, menos combustible, menos emisiones y menores costos operativos. Para una industria global que mueve casi todo lo que usamos cada día, incluso una pequeña mejora puede tener un impacto gigantesco. Pero eso no es todo. También están apareciendo recubrimientos inteligentes capaces de detectar desgaste. Algunas investigaciones buscan desarrollar pinturas que cambien de color cuando el casco necesita mantenimiento. Imagina un barco que pueda mostrar visualmente cuando una zona está en riesgo. Sería como una piel capaz de avisar cuando algo anda mal. Y si esas tecnologías se vuelven comunes, el tradicional rojo podría empezar a desaparecer. Tal vez en el futuro veamos barcos azules, negros, plateados o incluso con recubrimientos casi transparentes. Sin embargo, aunque el color cambie, la misión seguirá siendo la misma: proteger al barco del mar. Lo interesante es que durante siglos el rojo fue símbolo de innovación y ahora podría ser reemplazado por una innovación todavía mayor. Una que no solo proteja embarcaciones, sino también al planeta. Porque hoy la navegación ya no solo necesita ser fuerte, también necesita ser sostenible. Y eso está cambiando todo. Parte 7. El detalle que casi nadie nota. Lo más fascinante de esta historia es que millones de personas han visto ese color rojo durante toda su vida. En puertos, en fotografías, en documentales,
en películas, en cruceros, en barcos pesqueros, en enormes cargueros. Y aún así, casi nadie se detiene a pensar por qué está ahí. Porque muchas veces, los secretos más interesantes del mundo están escondidos en cosas que vemos todos los días. Un simple color, una franja bajo el agua, un detalle aparentemente insignificante. Pero detrás de ese pequeño detalle existe una historia enorme, una historia de observación, de errores, de experimentos, de química, de ingeniería y de la eterna lucha entre la tecnología humana y la fuerza de la naturaleza. Durante siglos, el océano intentó reclamar cada barco que tocaba sus aguas, cubriéndolo lentamente, frenándolo, corroyéndolo, debilitándolo, y la humanidad respondió con una idea sencilla pero brillante: crear una barrera, no una barrera visible para la mayoría, sino una barrera diseñada para trabajar en silencio, debajo de la superficie, lejos de los ojos de todos. Y eso es lo que hace tan interesante esta historia, porque demuestra que algunas de las soluciones más importantes del mundo no siempre son las más visibles, a veces son las que nadie nota. El rojo bajo los barcos no es solo pintura, es una lección, una prueba de que incluso el detalle más pequeño puede tener una razón enorme detrás. Y quizás esa sea una de las cosas más sorprendentes de nuestro mundo, que muchas veces convivimos con misterios, sin darnos cuenta, solo porque nunca pensamos en hacer una pregunta simple: ¿por qué? Y justamente esa pregunta es la que transforma algo común en algo extraordinario. Now, Sierry, la próxima vez que veas un barco en el mar, míralo con atención, porque esa franja roja bajo la línea del agua no está ahí por casualidad. Está ahí para proteger, para ahorrar, para resistir y para mantener vivo al barco frente a uno de los entornos más agresivos del planeta. Lo que parece un simple color, en realidad es uno de los secretos más inteligentes de la ingeniería naval. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Tú ya conocías esta razón o pensabas que era solo una tradición sin importancia? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan estas curiosidades que revelan los secretos ocultos del mundo, suscríbete a Curiosidades 1360, porque aquí siempre descubrimos lo que casi nadie ve.